Hemos estado leyendo los primeros 14 versículos del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Está hablando de Cristo. Que Cristo era, fue, es y será. Y que Cristo era desde el principio y que por Él fueron todas las cosas, ¿verdad? Está hablando de ese carácter trino de Dios. Y habla de que Él es el Verbo. Él es el Verbo, Él es la palabra encarnada. Él es el propósito de Dios hecho carne, hecho persona. Y a través de Cristo tenemos toda la respuesta. Por eso dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra tiene poder, ¿verdad? ¿O no tiene poder? La palabra tiene poder. Por eso tenemos esos tiempos tan concretos donde yo estoy grabando la palabra. Porque cuando yo grabo lo que es incorrecto en mi vida, ¿cómo va a ser mi vida? Incorrecta. Si yo grabo incredulidad, ¿cómo va a ser mi vida? Una vida de incredulidad. ¿Qué ocurre con mi futuro cuando yo no estoy grabando la palabra de Dios? Pues viviré y tendré el fruto de aquello que yo he sembrado. Es una ley muy sencilla, es una ley muy simple, no es algo muy complejo. Yo recojo y tengo las respuestas conforme yo estoy sembrando. Tengo que disfrutar de la palabra de Dios dentro del culto que satisface a Dios. Tengo que disfrutar de la palabra que Dios me da a mí y personalizarla, porque aunque es algo que aparentemente es invisible, que la palabra se la lleva el viento, que lo que Dios quiere para mí es algo que, bueno, sí es algo etéreo, tiene todo el poder en mi vida. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? ¿Vosotros habéis visto el COVID? ¿Lo habéis visto con vuestros ojos? ¿Habéis cogido un COVID con la mano? No, es algo invisible. Entonces, ¿por qué te lo crees? Ves los efectos, pero sí, será COVID o no, no sé qué. ¿Por qué? Te haces una prueba y te dicen esto es COVID. Y nos lo creemos todo, ¿verdad? En ese sentido, porque no lo veo, pero al final me fío del médico, me fío del especialista, me fío del de la OMS, me fío y de alguna forma, pues vale, sí. ¿Quién lo ha sufrido aquí? Todo, más o menos todos lo hemos sufrido, ¿verdad? Más o menos. Menos mal. Menos mal, María José. Menos mal. Que sepamos, ¿verdad? Que sepamos no lo hemos sufrido. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que veo yo del COVID? Veo mi enfermedad, veo mi resultado, veo cómo yo estoy enfermo. Y fijad cómo una enfermedad ha revolucionado el mundo entero y lo ha cambiado. Algo que es invisible, que no hemos podido ver. Y lo que habrá sido, cómo se ha creado. Es decir, todas esas cosas que no se saben, no sé si algún día habrá nuevos descubrimientos, habrá nuevas cosas. Eso ya lo dejaremos para el futuro. Pero ahora hemos visto cómo algo invisible ha sido capaz de mover el mundo entero. Cómo nos ha hecho separarnos. Nos ha hecho no venir aquí a dar culto. Algo que es invisible. Ha hecho que la gente se separe, que la gente entre en depresión, que la gente tenga miedo. Y ha cambiado vidas. Hay personas que después del COVID han adquirido un miedo que antes no tenían. Un pavor. Esto lo ha hecho algo que es invisible. Algo que no se puede ver. Bueno, se puede ver por una forma muy microscópica, ¿verdad? Pero no es algo que nosotros podamos evidenciar con nuestros ojos. Pero lo que es invisible también tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y es invisible. Por eso hemos dicho este año, vamos a desafiar el mundo invisible de Dios. Vamos a desafiar para disfrutar del poder invisible e ilimitado de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Si leemos en Génesis 1, del 1 al 3, ¿cómo se crea el mundo? A través de la palabra. Y Dios, a través de su palabra, tiene el poder para crearnos a nosotros. Solamente a través de la palabra. Juan 1, del 1 al 14, en principio, era el verbo, es decir, la palabra, y la palabra era con Dios,
y la palabra era Dios, es decir, Cristo. Tenemos ahí la respuesta. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el poder ilimitado, invisible a nuestros ojos, que tiene Dios. ¿Por qué es invisible? Porque si fuera visible, sería un ídolo. Si Dios hubiese dejado algo, como decir, algo tangible, algo visible, palpable, sería un ídolo. ¿Qué ocurre? Creo que son los mormones que tienen ese libro que les llegó del cielo, una historia y entonces, ¿qué ocurre? Es un ídolo. Es un ídolo que nadie puede ver. Posiblemente porque fue algo creado, una persona, pero es un ídolo. ¿Qué ocurre con el budismo? Es un ídolo. Tú tallas algo y lo idolatras. ¿Qué ocurre con el catolicismo? Vamos a hacer una estampita, vamos a hacer un crucifijo, vamos a hacer algo y lo vamos a idolatrar porque es algo que es fácil para el ser humano, porque satisface de una forma sencilla. Yo tengo que ver, pero la palabra y la obra de Dios es invisible. Es tan invisible que puede llegar a sanar y a salvar a una persona de una forma completa. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es completa. La palabra de Dios no tiene límites. Llega a toda parte de tu vida. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra. Yo necesito que profundice en mi vida. Necesito que me llene. Porque así es como yo voy a encontrar toda respuesta. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No cambia, no se transforma, no varía, es la misma. La misma respuesta desde el principio es la que yo voy a tener todos los días de mi vida. Es completa y se cumple, es algo seguro. Graba la palabra. Lo que dicen las personas pasará, pero la palabra permanecerá. La obra de Dios va a permanecer. Mateo 5, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo voy a leer en la versión de la palabra, que me gusta más. No penséis que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, y aquí es donde viene lo clave, sino a darles su verdadero significado. ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Qué es lo que le da verdadero significado? Es Cristo. Cristo no vino para cambiar, para mover o modificar. Cristo vino para dar sentido a lo que había sido escrito. Por eso cuando decimos en teología y cuando damos clase, es que no puedes comprender el Nuevo Testamento si no comprendes el Antiguo. No recuerdo el número, pero ¿tú sabes la de referencias al Antiguo Testamento que hay en el Nuevo Testamento? Constantemente. Cuando se da una palabra, ¿cómo que hacen? ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Esteban? Referencia al Antiguo Testamento. Lo hemos dicho más de una vez, cuando Cristo se encuentra a los que están en el camino de Maús, ¿qué hace? Y ahora os voy a enseñar todo lo que el Antiguo Testamento dice de mí. Y cuando se junta con los discípulos y están ahí juntos, ¿qué hace? Ahora os voy a enseñar y os voy a explicar todo lo que la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos, es decir, los escritos sapienciales y poéticos, dicen de mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mira siempre hacia Cristo. Y la palabra de Dios mira siempre hacia la respuesta que es Cristo para mi vida. ¿Qué es lo que tiene significado de la palabra? Que yo pueda disfrutar de Cristo. ¿Para qué sirve la palabra? Para que disfrutéis de Cristo. ¿Por qué tengo que disfrutar de Cristo? Porque es lo único que yo necesito en mi vida. Y es la respuesta única para todo.
No tiene sentido que yo me ponga a leer la Biblia para encontrar ética y moral. Decía un profesor una vez, dice, si tú empiezas a hablar de la palabra y no encuentras a Cristo y no hablas de Cristo, es la misma palabra que le puedes dar a un judío, que le puedes dar a un musulmán, que le puedes dar a cualquier persona. Habla de Cristo y es esta la finalidad. Apocalipsis 1, del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? El versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Feliz. Es decir, ¿quién es feliz? El que lee, oyen y guardan la palabra. ¡Ay, estoy triste! Lee, oye y guarda la palabra. Tengo problemas. Lee, oye y guarda la palabra. Quiero tener respuesta en mi vida. Lee, oye y guarda la palabra. ¿Cómo voy a tener yo resultado? Cuando yo leo, escucho y guardo la palabra. Guardo. ¿Ves que no se queda únicamente en el leer y escuchar? Es que tienes que leer y escuchar, ¿para qué? Para poder guardar dentro. Si no guardo dentro, no sirve. Y en Lucas 24, versículo 44, podemos leer varios, pero me voy a quedar con dos. El 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Lo hemos dicho antes. Era necesario que se cumpliese la palabra en Cristo. La palabra se cumple. La palabra es viva y eficaz. Y en el caso de Cristo es completa. ¿Qué es lo que Cristo les tenía que hablar? Es necesario que comprendáis toda la Escritura para que lleguéis ¿a quién? Para que lleguéis a mí. ¿Y para qué sirve el Nuevo Testamento? No es un libro o un código para saber cómo tenemos que ser en la iglesia. Es para saber cómo podemos tener respuesta en Cristo. Esto es lo importante. ¿Cómo yo puedo tener respuesta en Cristo? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es la finalidad de todo? La finalidad de la palabra de Dios es que se predique su nombre, que haya perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la gran comisión explicada de otra forma. Esto es lo que tiene como finalidad la palabra de Dios. No es decirte qué es lo que tú haces mal. No es decirte qué es lo que tú deberías estar haciendo. No es decirte qué códigos tienes que vivir para poder ser salvo. Es simplemente para que tú disfrutes de Cristo. Ese es el principio de la palabra de Dios, que tú seas salvo. La palabra de Dios es una carta de amor de Dios al ser humano. Es una carta de amor para que tú puedas disfrutar en Cristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Cristo. Es decir, que nos ha dado su palabra para que pudiendo comprenderla yo pueda llegar hasta la finalidad de su amor, que es la salvación a través de su Hijo. Esto es lo que tiene sentido. Ahora, cuando yo disfruto de la palabra, ¿qué llega? Disfruto de la palabra, llegan respuestas. Que es el segundo punto. Llegan las respuestas de la palabra que me llevan a ser cumbre. Vamos a tener respuestas si nos aferramos de la forma correcta a la palabra. Es básico y es sencillo. Me aferro a la palabra y tengo respuestas. Es así de fácil. Eclesiastés 11:12. No sé si era 11:12, creo que era 12:11. Bueno, lo busquéis en casa, tranquilamente, y buscáis ahí en Eclesiastés. Dice que habla literalmente y menciona estacas bien clavadas, la versión de la palabra.
¿Qué es una estaca bien clavada? No se mueve, no la puedes quitar, no se va a ir porque haya un temporal, porque haya lluvia. Una estaca bien clavada permanece. Y además es algo que es útil. ¿Cómo tengo que ser yo? Yo tengo que ser como esa estaca bien clavada a través de la palabra. Que sea algo que no me mueva nunca y que además pueda ser útil. Y es algo que toma como referencia Isaías 22-23, donde dice: y lo hincaré como estaca en lugar firme, utilizando el mismo ejemplo, y será entonces trono de gloria para la casa paterna. Otra vez la versión de la palabra. Cuando yo doy culto, cuando yo disfruto de la palabra, cuando, recordad la semana pasada, creo que fue, cuando yo disfruto del ciclo correcto, le doy culto a Dios, llevo la palabra a mi casa, a mi campo y vuelvo otra vez con acción de gracias al culto, yo soy útil, yo soy capaz, yo tengo respuesta. Cuando yo disfruto correctamente, Dios me da la palabra para bendecirme y para cambiar mi vida. Y de esta forma yo voy a tener respuesta. Porque yo voy a tener fe. Porque como esperanza puede decir: Dios ha obrado y es un momento de tener fe y tener fuerza. ¿Cómo no voy a tener fe si veo cómo Dios obra? Claro, pero tengo que tener fe en todo momento y esperanza de que Dios lo hará. Y ahí es cuando yo recibo la respuesta. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le dice Cristo en una visión a Pablo, ciego, recién caído al suelo por un resplandor. No era el mejor momento, no era la mejor forma. No ha sido un proceso en el que Pablo tuvo que pasar. El momento en el que Cristo le da esa palabra, Pablo empieza a cambiar su vida. Pablo entra en Damasco, busca a Ananías, y Ananías ora por él, y en ese momento él dice: voy a disfrutar ¿de qué? De la palabra que Dios me ha dado. ¿Cuál es? Instrumento escogido. ¿Pablo fue un instrumento escogido? Desde el primer momento. Llevó su nombre en presencia de los gentiles. Es lo que hizo. De reyes es donde estuvo. Y de los hijos de Israel, a quien estuvo. También predicando, como dice la palabra de Dios, en las sinagogas cuando iba visitando las ciudades. ¿Pablo hizo lo que Dios le dijo? Palabra por palabra. ¿Pero por qué? Porque Pablo guardó la palabra y la llevó a su campo. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que cuando yo escucho la palabra de Dios, como Pablo hizo en esa forma tan especial, y la guardo dentro de mí, Dios la cumple. No yo, Dios la hace cumplir en mi vida. Como Pablo hizo también Isaac. ¿Qué hizo Isaac? En el momento en el que en Génesis 26 Dios le da la misma bendición que le dio a su padre, la misma bendición y la misma respuesta, ¿qué hace Isaac? Guardarla y creerla. Y ahí es cuando Isaac, en el capítulo 26, recibió la respuesta del 100 por 1. Recibió la respuesta de abrir un pozo y sacar agua. ¿Que me lo quitan? Abro otro pozo y vuelve a salir agua. Me lo vuelven a quitar. Y ahí está la bendición de Rehobot. El lugar en el que Dios obró. ¿Cuál fue el problema de Isaac? Ninguno, porque Dios le dio una palabra, la guardó y tuvo respuesta en su vida. Estas son las respuestas de la palabra. Ahora, una respuesta no viene si no te la crees. No va a ser así nunca. Graba la palabra, graba las promesas y disfruta del cambio, de la bendición y de lo que Dios tiene para ti. Es fácil, es sencillo, pero hay que hacerlo. Hay que salir del acomodo, hay que salir de la rutina y empezar a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo? Meditando profundamente. Es la concentración. ¿Por qué es importante concentrarme en algo? Porque si no, vamos a ser personas dispersas. Irene
a veces le cuesta concentrarse. No tiene ningún problema, no tiene déficit de atención, simplemente que es un niño y los niños se distraen con las cosas. Irene, tienes que hacer esto. Sí, sí, sí. Y cuando pasan 10 segundos y me asomo, está haciendo otra cosa. Está con un muñeco y está jugando y está... Irene, ay, sí, sí, sí. Y así a veces hasta 10 veces. Porque no se concentra. Es normal, es un niño y le atraen todo lo de alrededor y a lo mejor no está en un momento en el que... Pero es normal. Pero nosotros somos iguales. Tendríamos que hacer muchas cosas. Tendríamos que vivir concentrados en la palabra, pero nos distraemos con, ay, es que el trabajo, ay, es que los niños, ay, es que el dinero, ay, es que el no sé qué y el no sé cuántos. Somos como niños que se distraen y que no podemos concentrarnos en lo que nuestro Padre nos ha dicho. ¿Os dais cuenta? Somos como niños. Así que cuando veáis a vuestro hijo que se descentra y que se pone a ver otras cosas, pensad, yo soy igual. Y Dios me ve igual. Y Dios tiene que estar, mira que te estoy diciendo esto, mira que ya te he dicho, mira que... Tú, ay, sí, 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 es verdad, venga. Pero ahí es donde está mi bendición. Ahora, ¿no os ha pasado nunca que le habéis dicho a vuestro hijo, no hagas esto, ten cuidado con esto, no os ha hecho caso y ha tirado un vaso, ha roto algo, se ha hecho daño? ¿Cuántas veces? Y ahí es cuando sale la frase que no deberíamos tener, que es, te lo dije. ¿Por qué? Porque yo soy papá y yo lo sé todo, yo lo preveo, yo me di cuenta y te estoy avisando. Como no me has hecho caso, la has cagado. Y ahora lo limpias tú. Dios es igual. Nosotros somos iguales. Mira que Dios nos dice, mira que Dios nos avisa, mira que Dios nos da toda su palabra. Y aún así, sigo haciendo lo que me da la gana y lo que yo quiero. ¿Cuál es el resultado? A veces cometo errores, a veces fracaso, a veces daño, a veces obtengo cosas que no son buenas. Y Dios nos mira. Y a veces nos dice, bueno, pues te toca recoger lo que has hecho. Esas son las consecuencias naturales de los errores y las equivocaciones. Pero ¿y si tú a tu hijo le dices, mueve este vaso de ahí a allá, y resulta que yo me equivoco y no tenía que haberlo hecho? ¿Quién limpia y quién recoge? Yo. Porque me he equivocado yo. ¿Verdad? Es decir, Dios está contigo y se compromete a solucionar todo lo que hay en tu vida conforme Él te diga lo que tienes que hacer. Es decir, mi hija, vamos a cocinar. Cuando tú cocinas, intenta ser limpio. Cuando los niños cocinan, disfrutan, ¿verdad? Y si pringan y pringan. Ahora, ¿quién recoge eso? Tú, ¿por qué? Porque tú le has dicho y tú estabas ahí, no te preocupes porque yo me encargo, podemos hacerlo juntos, pero yo me encargo, ¿verdad? Ahora, cuando tu hijo empieza a hacer cosas en la cocina que no te ha dicho, ya más vale recogerlo. Es decir, hijo, vamos a hacer esto juntos, no te preocupes, yo me encargo de todo. Yo te digo lo que tienes que hacer, yo soluciono tu problema, tus equivocaciones yo las voy a solucionar y además luego me voy a quedar recogiéndolo todo, no te preocupes. Esta es la bendición de Dios en nuestra vida. Si yo no me concentro en lo que Dios tiene para mí, voy a vivir conforme lo que yo encuentro por mí mismo. Y a veces podemos tener lo que llamamos suerte. ¡Ay, qué bien! Mira qué bien me va. Pero todo tiene un límite. Y llegará un día en el que diga, esto no lo quiero más. No me sirve. Lo que he encontrado que antes me hacía ilusión, ahora es una desgracia. Ahora me trae... Necesito mi respuesta espiritual. Es vivir las 24 horas dentro de ese tiempo. Ese tiempo en el que yo comunico con Dios, en el que yo sigo el plan dentro del horario que Dios tiene para mí, que son las 25 horas. Mensaje del 2023. Desafía lo que es imposible. Ese es el horario de Dios. Yo no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, pero desafío lo que Él me ha dicho. Y ahí llegará su horario. Y luego, ¿qué tengo que desafiar? Ese mundo infinito, es decir, ese poder infinito, invisible, pero infinito, que Dios me da para tener respuesta en mi vida. ¿Cómo lo desafío? En esas 24 horas de concentración, donde yo obtengo toda respuesta. Si yo medito en la palabra, ¿qué va a ocurrir? Llegará a mi corazón y pensamiento.
Mi mente va a cambiar, mi forma de pensar igual, y mi corazón va a ser diferente. Ya no voy a caer en lo mismo de antes, va a ser diferente mi vida. ¿Qué llegará a mi cerebro? ¿Sabéis cuál es el mayor problema de una adicción? Una adicción cambia tu estructura. Cambia tu estructura. Tú empiezas a hacer algo porque crees que eso te va a dar una respuesta, te va a dar una satisfacción y por eso lo necesitas. No puedo dejar esto porque no puedo vivir sin esto. Es una estructura en la cual la adicción trabaja, al igual que tú. Si cambias lo que guardas dentro de ti, así va a ser tu vida. Si tú guardas la fe y la esperanza de Dios, cuando llegue un problema no vas a tener que esforzarte a pensarlo. Va a ser lo natural. Cuando alguien tiene una adicción, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando viene un problema, ¿qué hace? Acudir a eso. De forma automática. No lo piensan, es automático. Pero si yo guardo en mi vida la fe y el poder de Dios, ¿qué va a llegar? De una forma automática, me aferro a eso. Y el problema, según viene, se va. Hasta que llega a mi espíritu y mi alma. Esto ya es eterno. Tengo que guardar mi palabra de tal forma que yo pueda disfrutar siempre, de una forma plena y absoluta, del plan perfecto de Dios. ¿Cuándo va a poder llegar a cuándo podemos hacer esto? No lo sé, pero esto tiene que ser el objetivo en el cual yo ahora empiezo a meditar y a llenarme de su palabra y a guardarla de tal forma que yo tenga esta respuesta. Para terminar, Salmo 1 es un salmo que hemos repetido muchas veces, Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir? Feliz aquel que no sigue a los demás, que no sigue lo que está en el mundo, que no se fija en lo que ve a su alrededor. Eso es, y ese es el que está el que es feliz. El que es feliz, ¿quién es? El que está en camino de justos, ¿verdad? El que está en ese camino del perdón, en el camino de la modestia y de la humildad. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos de verdad estar en este camino de felicidad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Disfruta de esa palabra, disfruta de la palabra de Dios y disfruta y medita de día y de noche en ella. Porque ahí es donde está todo o toda mi respuesta. Si oramos con este pacto, se va a cumplir. Si oramos con esta promesa, va a ser realidad en nuestra vida. Solamente cree en lo que Dios te dice. No en lo que te dice el pastor, no en lo que te dice tu familiar, no en lo que te dice, en lo que la palabra de Dios te dice. Y ahí es donde está toda tu respuesta. Graba qué es lo que la palabra de Dios solamente te dice a ti. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? De forma concreta. ¿Qué son los títulos de oración? Es lo concreto, necesario y aplicable que Dios te da a ti en el momento de escuchar la palabra. ¿Qué es aquello concreto, necesario y aplicable para mí? Cuando hacemos un fórum, lo hacemos de estas tres formas, ¿verdad? Con estos tres puntos. Porque es algo que yo tengo que disfrutar ahora. Concreto, es decir, algo, una palabra, una frase, algo específico que yo necesite de verdad en mi vida, es decir, que no sea la paz en el mundo, que está muy bien. Podemos orar por la paz en el mundo, la paz en Ucrania, los problemas que hay en Perú, ahora mismo que nos recuerda a nuestra hermana de Perú, en tantos lugares, y que sea aplicable a mi vida, que de verdad yo mañana pueda tener esta respuesta. Esto tiene que ser lo que yo hoy disfrute de la palabra que Dios tiene para mí. Amén. Señor y Padre, que estás entre nosotros ahora mismo, que estás a nuestro lado, que no nos has dejado, no nos dejas ni nos dejarás ni un segundo de nuestra vida. Gracias porque no solamente nos observas, sino que nos acompañas, nos guardas, nos impulsas, nos levantas y nos llevas a ser esos testigos hasta el último de la tierra. Y gracias porque hoy vamos a disfrutar de tu palabra,
y de que esa palabra va a ser realidad en mi vida y de que a través de mi vida pueda llegar al campo. Y que esa palabra que tú me has dado la vas a cumplir sí o sí. Y que podamos guardar esa palabra y recibir las bendiciones de 100 por 1 como Isaac. Que podamos recibir la bendición de Rehobot, del cual tú, Señor, obras de una forma infinita. Y aunque no lo veamos, aunque no te tengamos de una forma visible, podamos sentir esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Podamos ver con los ojos espirituales las obras en el campo y podamos tener la determinación de poder seguirte a ti y solamente a ti en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.